Dicen que el mal absoluto no existe. Pero, ¿y si te dijera que alguien caminó entre nosotros con la apariencia de vendedor o benefactor? Hoy, en Más Allá de la Psique, exploramos la mente y la historia de Luis Alfredo Garavito, uno de los asesinos en serie más notorios de América Latina. Capítulo 1. Ecos de una infancia rota. Dicen que la infancia es el reflejo más puro del alma, pero ¿qué ocurre cuando ese espejo se rompe antes de tiempo? Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957, en un pequeño municipio del departamento de Quindío, Colombia, y él era el mayor de 7 hermanos. Su padre, Manuel Antonio Garavito, era conocido por su carácter violento, su alcoholismo habitual y su trato severo hacia los hijos. Según testimonios e informes judiciales, el hogar de los Garavito estaba marcado por castigos físicos, insultos y humillaciones constantes. Pero lo más perturbador no estaba a la vista. Luis Alfredo afirmó años después que fue víctima de abuso sexual en su infancia. A los 13 años fui víctima de violación por parte del mejor amigo de mi hogar, un hombre muy religioso. Las secuelas de estos hechos no solo dejaron heridas en su cuerpo, sino profundas fracturas en su mente. A los 14 años decidió huir de casa. Lo que podría parecer un acto de búsqueda de libertad fue en realidad el comienzo de una vida errante, sin guía, sin contención y sin destino. Y mientras su cuerpo envejecía, dentro de él, algo más también crecía. Algo que años más tarde dejaría una marca imborrable en la historia criminal de Colombia. Fue el niño herido quien creó al adulto que vendría después. Capítulo 2. La sombra que se extendía. A simple vista parecía inofensivo. Tiene una mirada esquiva, una voz amable y gestos exageradamente educados. Era el tipo de persona que pasaba de ser percibida en una estación de bus, en un mercado o en una plaza. Pero detrás de esa máscara se ocultaba una mente estratégica, peligrosa y en constante movimiento. A mediados de los años 80, ya siendo adulto, Luis Alfredo Garavito comenzó a recorrer Colombia, sin rumbo fijo. Su modo de vida era errante, se desplazaba de pueblo en pueblo, siempre con excusas distintas. Tenía una habilidad inquietante para leer la vulnerabilidad. Sabía a quién acercarse y más aún sabía a quién elegir. Su atención se centraba en menores, usualmente varones, entre los 6 y los 16 años. Escogía víctimas de bajos recursos, muchas veces sin redes familiares sólidas o con dificultades escolares. Se acercaba con amabilidad, ofrecía golosinas, dinero o promesas de trabajo. Luego los conducía hacia zonas rurales o aisladas. Allí, los relatos se vuelven más oscuros, muy oscuros. Pero no necesitamos detallar el horror para entender la magnitud de lo que ocurrió. Durante casi una década, Garavito repitió este patrón. Cambiaba de ciudad constantemente, lo que dificultaba conectar los casos. En una época donde no existía un sistema nacional unificado de información forense, los crímenes parecían aislados. Y mientras tanto, los registros empezaban a llenar los escritorios de distintas fiscalías. Pero toda red, por más sofisticada que sea, eventualmente comienza a romperse. Capítulo 3. El horror en cadena. Durante años nadie conectó los puntos. Cuerpos aparecían en distintos rincones del país, las escenas eran similares, pero los investigadores estaban limitados por la distancia, la desinformación y la falta de un sistema unificado. Era como si cada crimen fuera un misterio independiente, como si las víctimas no hablaran el mismo idioma, pero lo hacían, solo que no había quien supiera escucharlas. A finales de los años 90, un hallazgo en el municipio de Génova, el lugar donde Garavito nació, encendió las alarmas. La policía encontró restos humanos en un terreno baldío. Cerca de ellos había objetos personales como prendas, botellas de licor. También se encontró un par de gafas. Ese fue un quiebre importante. Las gafas se volvieron una pista clave. Pocas ópticas vendían esa fórmula. Los investigadores comenzaron a rastrear sus usuarios. Se empezó a conectar múltiples escenas de crimen. Las víctimas tenían perfiles similares y en varios sitios habían evidencias de ataduras y botellas de aguardiente. La captura se produjo en Villavicencio, Meta. Un hombre fue detenido después de ser identificado con documentos falsos. Al cruzar las huellas dactilares se reveló su verdadera identidad. Había sido detenido por intento de abuso a un menor, pero tras su nombre apareció un historial que heló la sangre de los investigadores. La policía comenzó a interrogarlo. No fue fácil. Garavito mostró resistencia, negación y una fuerte religiosidad ostensible.
Sin embargo, gracias al trabajo paciente de los investigadores y psicólogos forenses, empezó a revelar detalles de sus crímenes. Su confesión fue resultado de evidencias, análisis y confrontación constante, no de engaños ni disfraces. Confesó más de 140 asesinatos, indicó lugares, fechas y nombres, incluso pidió perdón. Era demasiado tarde. Las autoridades lograron recuperar los restos de decenas de víctimas. Muchas familias, por fin, supieron qué había ocurrido con sus hijos. Pero la magnitud del daño era incalculable. El monstruo había caído, pero las heridas que dejó siguen abiertas. Capítulo 4. El juicio de la bestia. Durante el juicio, Garavito confesó haber asesinado a más de 170 niños, aunque algunos informes sugieren que el número real podría haber sido aún mayor. Son más o menos un poquito más de 200. Un poquito más de 200. Sí. 200 en 7 años. Menos 6 años y medio. 200 homicidios en 6 años y medio, eso da una media de casi 3 niños asesinados al mes. Sí. Fue condenado a una pena de 1.853 años y 9 días de prisión, la más alta en la historia de Colombia, aunque la ley colombiana limita el cumplimiento efectivo a 40 años. A pesar de la magnitud de sus crímenes, Garavito mostró una actitud fría y calculadora. Durante el proceso judicial, su caso generó un debate nacional sobre la pena de muerte y la cadena perpetua. En 2023, tras años de especulaciones, el presidente Iván Duque rechazó la posibilidad de liberación anticipada de Garavito, asegurando que no debe salir de la cárcel jamás. Indignación con esa posibilidad que alguien sugirió de que esa bestia de Garavito saliera de prisión. El gobierno nacional ni auspicia ni respalda eso. Y que le quede muy claro al señor Garavito que en la cárcel se tendrá que quedar. Muchas gracias. Luis Alfredo Garavito falleció el 12 de octubre del 2023. Su muerte fue consecuencia de múltiples afecciones de salud, incluyendo leucemia y cáncer ocular. No le tengo miedo, yo a la muerte no le tengo miedo, porque es un paso de esta vida hacia otro plano. Su muerte cerró un capítulo oscuro en la historia criminal de Colombia, pero las cicatrices que dejó en las víctimas y sus familias permanecen. Capítulo 5. Perfil psicológico de Luis Alfredo Garavito. Luis Alfredo Garavito, según los especialistas, presentó un perfil marcado por un trastorno de personalidad antisocial severo, caracterizado por la ausencia de empatía y un patrón persistente de conducta violenta y manipuladora. Bueno, en especialistas en psicopatología criminal como Robert Herr, él señala que personas con estos rasgos muestran escasas posibilidades de un cambio genuino, incluso cuando expresan arrepentimiento. Por esta razón es fundamental que las autoridades mantengan una supervisión estricta y controles permanentes sobre individuos con perfiles similares, garantizando así que no representen un riesgo para la comunidad. Ahora, en el caso de Garavito, durante los interrogatorios, él se mostraba sereno. En algunos momentos lloraba, pero los expertos notaron algo inquietante. Él no lloraba por lo que hizo, sino por lo que él perdió: su libertad, su control, su misión. Muchos especialistas coinciden en que su entorno no solo lo marcó, lo desfiguró, pero atención. Recordemos que el haber sido víctima no justifica convertirse en victimario. En Garavito no observamos signos de psicosis. Sabía él lo que hacía, planeaba, escondía, manipulaba. Él era plenamente consciente. Su perfil es el de un depredador serial con componente sádico elevado. El caso de Garavito obligó a la psicología forense colombiana a replantear herramientas, enfoques y medidas de prevención. Su historia es hoy analizada en universidades, congresos y manuales de criminología, no como un modelo, sino como una advertencia. El mal no siempre grita, a veces sonríe, camina entre nosotros, usa gafas, ofrece ayuda y detrás de ese disfraz esconde un abismo. La pregunta para ti hoy es: ¿hasta qué punto una infancia rota puede explicar, aunque jamás justificar, tanta oscuridad? Gracias por acompañarme en este viaje a la mente del crimen. Esto fue Más allá de la psique. Nos escuchamos en el próximo episodio.